Quisiera invitarle por favor que vayan al capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 al versículo 14. Capítulo 12 de Mateo, versículo del 9 al 12. Cuando usted lo tenga, por favor, dice amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de nosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo. Mis hermanos, el tema de esta noche es: Dios ama la misericordia, pero rechaza el legalismo. El tema es: Dios ama, pero rechaza, se opone al legalismo. Cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, este fragmento del capítulo 12, nos damos cuenta que está profundamente conectado con el texto anterior. Porque ¿qué es lo que viene sucediendo en el cuadro anterior? Vemos que los mismos fariseos se acercan a Jesús para confrontar, porque sus discípulos estaban recogiendo espinos en el día de reposo. Pero ¿cuál era el problema allí, o cuáles eran las intenciones de estos hombres? Para los judíos, el día de reposo era un día muy importante. Pero lo curioso es que la ley judía permitía que las personas que incluso estuviesen en un tránsito de viaje, incluso los que sembraban en esos espacios, para que las personas más pobres pudieran tomar de ahí y comer. No había ningún problema en lo que los discípulos estaban haciendo. Pero ¿qué es lo que estaban buscando ellos? Razones o argumentos para poder desacreditar a Jesús. Y lo más tremendo es que la fama de Jesús se estaba extendiendo. La gente lo seguía, la gente miraba cómo Dios obraba poderosamente en él. Y tristemente en el corazón del ser humano pueden ocurrir dos cosas. Cuando ves que a alguien de alguna manera Dios lo está usando, tú puedes decir: wow, qué bueno que Dios lo está usando, porque la cosa que ese hombre o esa mujer está haciendo es porque Dios está con él. O puedes sentir lo que en muchas ocasiones el ser humano siente, que se llama envidia, y vas a tratar de levantar ideas o argumentos para poder desacreditar o separar a ese hombre del Señor. Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Cristo mismo. Por eso que los fariseos no solamente trataron de acusarle, sino que Jesús lo confronta con una verdad que es la misma enseñanza que encontramos en el cuadro siguiente. Dice el versículo 7 del capítulo 12, por favor, sube un poquito y mire lo que dice el Señor. Pues os digo, Valerio del 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué es lo que había pasado? Jesús dijo en otras palabras: el día de reposo no se creó, o mejor dicho, el día de reposo se creó para los hombres, no los hombres para el día. Prácticamente este grupo había levantado una norma que
que no estaba en la ley, pero ellos habían puesto el ritual, la tradición por encima de cualquier cosa. Pero ahora no solamente atacan a Jesús por el tema de los espigos que los discípulos estaban comiendo en el día de reposo, sino ahora que se acercan a Jesús para decirle: ¿cómo es posible que tú sanaste a un hombre en el día de reposo? ¿Qué tremendo? Yo hace poco estaba leyendo algo muy importante, me llama mucho la atención lo que es el movimiento puritano. Y este es un movimiento que nació en Inglaterra, impulsado por la Reforma. Luego ellos tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos, y se dice que ellos fueron, o parte de este movimiento fue la gran influencia que permitió o fue la cosmovisión que tuvieron los padres fundadores de esta nación. Y el movimiento puritano se caracterizaba por tener una vida piadosa, lo que llamaban ellos una vida piadosa. ¿Y qué consiste una vida piadosa? Consistía en un amor por la palabra de Dios, un amor profundo por la palabra de Dios, una vida ferviente de oración, pero principalmente era que lo que ellos creían y predicaban estaba completamente en sintonía en la forma como vivían. Estas personas fueron de tanta influencia en su comunidad que los lugares donde ellos estaban resaltaban en un sentido de que eran de gran testimonio. Ellos les decían: nosotros solamente somos hombres de oración. No, ellos en la forma como vivían, ellos evidenciaban su fe. ¿Y cómo lo hacían, mis hermanos? Orando fuerte, pegándole la Biblia a la gente en la cabeza, o comiendo frutos. El apóstol Pablo nos deja en Gálatas capítulo 5 cuáles son los frutos del Espíritu. Y habla que son amor, benignidad, bondad, fidelidad, misericordia y otra serie de elementos. Y nosotros tenemos que entender que los frutos del Espíritu Santo no debería ser una idea abstracta en nuestra mente, sino que debe ser el desarrollo del carácter de Cristo en el creyente. Y por eso que el concepto de la vida piadosa fue de tal importancia en esta generación de puritanos. Hay un libro del pastor Sam Master que habla sobre la espiritualidad. Y tristemente nuestra generación tiene un mal concepto de la espiritualidad. A veces pensamos que la espiritualidad es, incluso como lo ven algunos, que es meterse en un monasterio, aislarse de todo y tener una relación única en la presencia de Dios. Algunos lo ven así, pero no tiene que ver con eso la espiritualidad. Otros creen que la espiritualidad es a su manera. Yo puedo ser una persona muy espiritual, pero no necesariamente tengo que tener una relación con Dios. Así ve era moderna la espiritualidad. Pero la espiritualidad bíblica es otra cosa, mis hermanos. Este pastor definía la espiritualidad como la aplicación práctica de nuestra fe. Por ejemplo, si yo digo que creo en un Dios que es misericordioso, ¿cuál debería ser la respuesta o la actitud de aquellos que creen en un Dios misericordioso? Practicar la misericordia. Entonces, verdaderamente Jesús está dándole un cambio y confrontando lo que había en el corazón de estas personas, porque básicamente ellos vienen y le preguntan a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mis hermanos, el Señor es omnisciente. Él sabía lo que acontecía en el corazón de estas personas. Ellos no estaban allí para hacerle una pregunta sobre teología. Ellos estaban allí porque la intención de su corazón era buscar un elemento para ver cómo desacreditaban al Señor. Pero el Señor, siendo Dios, pero también sabio, les lleva a una respuesta de la vida cotidiana de ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano
y la levante. Jesús le muestra un ejemplo cotidiano de la vida diaria. Y tratando de entender lo que Jesús trata de decirle, en la cultura del pueblo judío era normal que incluso en los días de reposo, ellos si miraran a sus animales, ellos le tendieran la mano. Pero Jesús le hace ver, ¿acaso es más valioso? Y parafrasear lo que dice el texto, una oveja que un hombre. Es una pregunta, si la planteamos de otra forma, es ¿acaso no es un hombre más valioso que una oveja? Y la pregunta es, ¿eso tiene una sola dirección? La respuesta, ¿cuál es? ¿Vamos a decir que no? ¿Es más valiosa una oveja que un hombre? Mis hermanos, Jesús estaba sacando a la luz lo que verdaderamente eran las intenciones de este grupo de personas. Ahora, tristemente, mis queridos hermanos, no solamente pasa en este cuadro narrativo de la Escritura, sino que el legalismo a veces se puede evidenciar en la vida de una comunidad. Y por eso, lo que nosotros podemos aprender como el primer principio ante lo que estamos leyendo es que un corazón misericordioso ahogará el legalismo, o el legalismo ahogará toda práctica de misericordia. Siempre recuerdo una anécdota de nuestro pastor, creo que la he dicho en varias oportunidades. Él decía que hubo una época en que se predicaba, había muchos jóvenes que estaban llegando al Señor, y después notaba que estas personas no regresaban. Y resulta que se dio cuenta que para la mentalidad de la iglesia que le decía, usted no puede pasar en esa condición. A veces, y no sé si de repente usted está claro con lo que es el legalismo, pero el legalismo es una norma humana, un método humano, una forma humana que se eleva al mismo nivel de la palabra de Dios. Y no quiere decir que nosotros no pudiéramos tener normas que sean buenas. Por ejemplo, ¿acaso no tenemos una norma, por ejemplo, que se debería apagar el celular, ¿verdad? En nuestras reuniones. No es algo, no es que la Biblia dice apaguen sus teléfonos, pero es una buena norma porque distrae a los demás. O que no podemos de repente comer algún alimento aquí, no queremos estar en medio del culto, va a estar con una hamburguesa, ¿verdad? Porque esto es como un cine, ¿no? Hay cierto orden. Pero imagínense, mis hermanos, quiero poner un ejemplo para tratar de ilustrar lo que puede ser el legalismo a veces. Imagínense que estamos en el tiempo de alabanza o en el tiempo de predicación, y de repente viene pasando una hermana que a lo mejor tiene cierta dificultad, o un hermano, y esa hermana se cae o se le rompe la silla. Una persona misericordiosa va a ser aquella que se va a preocupar por la hermana o el hermano, aunque eso pueda romper un poquito el protocolo de la reunión. Pero tristemente el legalismo es pensar, oye, no, hay que dejar la iglesia de la parte sola, porque este es un lugar de reverencia y no pudiéramos. Eso es legalismo. Legalismo es pensar que las formas que Él siempre se ha hecho de esta manera está por encima de la palabra de Dios. Legalismo a veces es cuando nosotros miramos a una persona que tiene cierto tiempo que lo vemos y le decimos, ay, ¿hace cuánto has perdido? Yo creo, y si somos honestos, creo que en algún momento de su vida cristiana alguien le ha dicho eso, ¿o no? Mi pregunta es, ¿cómo se ha sentido? ¿Usted se ha animado? ¿Usted ha sentido más ganas de venir nuevamente? Claro, gracias al Señor no pone su mirada en Jesús y no avanza, pero por eso, mis hermanos, más bien la misericordia nos permite a nosotros ser diferentes. Y eso no quiere decir que no pudiéramos en cierta situación hablar con una persona y preguntarle, mira, ¿por qué no has estado viniendo de forma regular? Pero yo creo que es mejor que aprendamos como iglesia, a cuando miremos a alguien que tenemos cierto tiempo, decirle, qué alegría me da verte en la casa del Señor. Hay un espacio para ti. Dejemos que la palabra del Señor haga lo que tenga que hacer
porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es capaz de llegar a donde tú y yo nunca vamos a poder llegar. Amén. Pero a veces hacemos daño. Entonces Jesús confronta a estas personas y les pone el ejemplo como la ovejita para hacerle entender que la misericordia, que la piedad, que poder tener compasión era mucho más importante que prestar atención a rituales, a normas, a quizá reglas que ellos mismos habían instaurado. Y es un reto para nosotros como iglesia, mis hermanos. Hay que tener discernimiento y poder pedirle sabiduría al Señor. Recuerdo una época donde tenía que tomar una decisión fuerte y estaba un poco molesto. Y hablando con mi pastor, un consejo que nunca voy a olvidar, él dijo: tú podrás tener la razón, o es justo lo que quieres hacer, pero recuerda esto: siempre que obres con misericordia, recibirás misericordia. Mis hermanos, eso hasta el sol de hoy ha marcado la forma de cómo trato las cosas. Mis hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Dios extiende su misericordia y es nueva cada mañana para con sus hijos. Pero la razón por la que a veces somos tan severos, tan rudos, o queremos ser tan fuertes con los demás, es porque eso muestra la dureza de nuestro corazón. Nosotros queremos un pañito suave para nosotros, pero queremos castigo, queremos látigo para los demás. Y menos mal que no tenemos el poder para hacer ese tipo de cosas. Menos mal que el Señor no le dio la autoridad a los hijos del trueno, como describe la Biblia, a que se encendiera todo eso. Porque así somos nosotros. Queremos a veces juicio, cuando de Cristo cada día hemos recibido misericordia. Y eso no quiere decir que el hecho de actuar con misericordia nubla nuestro juicio, porque no es así. Pero mis hermanos, recuerden esto: cada vez que obres con misericordia, recibirás misericordia. Amén. Y en segundo lugar, mis queridos hermanos, la misericordia o la piedad, si la queremos ver desde el punto de vista, edifica y restaura. El legalismo separa y destruye. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Versículo 12 y 13, el 13 dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, que es el homónimo, por así decirlo, de este texto, Lucas nos da un dato muy importante, que es que la mano que este hombre tenía enferma era la derecha. Yo investigué cuál era la población de diestros y se dice siniestro, ¿verdad? Suena raro, pero, o derechos o zurdos, pudiéramos decir. Y el 80% de la población mundial es diestra. Y solamente el 20% es zurda, es una población un poco minoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la mayoría de las cosas requieren con mayor destreza una mano derecha. Y para esa época estamos hablando de un hombre pobre, un hombre que la mano con que podía trabajar estaba afectada. ¿Sabe por qué se preocuparon los fariseos? Por acusar al Señor. Si ellos hubiesen tenido una pizca de misericordia y hubiesen visto lo que Jesús había hecho, ellos hubiesen dejado a un lado todo permiso. Hubiesen pensado por encima de cualquier cosa, de cualquier idea, a lo mejor de cualquier costumbre nuestra. Acabamos de ver a un hombre que no podía hacer nada, que estaba imposibilitado, que estaba afectado, y un milagro acaba de suceder, y este hombre ha sido sanado. Recojan sus cosas, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que decir. Pero ¿saben qué dice el texto? Dice: y él extendió y le fue restaurada la mano, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Mis hermanos, mientras la misericordia, que es lo que modeló Cristo en este escenario, nos muestra que se preocupó mucho más
por un hombre que tenía una profunda necesidad, que quizás cualquier ritual, porque Jesús no estaba violando la ley, es un ritual de los judíos. Pero ellos, en vez de preocuparse por glorificar a Dios porque un hombre había sido sanado, salieron de allí llenos quizá de rabia y maquinando planes para ver cómo le destruían. Mis hermanos, el legalista no se alegra al ver que la obra avanza. El legalista no se alegra cuando hacen cambios para bien. El legalista no se alegra cuando mira quizás nuevas generaciones sirviendo al Señor. El legalista no se alegra cuando ve que la iglesia se despierta. El legalista solamente quiere que se hagan las cosas como siempre se han hecho. Y seamos honestos, ¿puede una iglesia avanzar en esa dirección? Yo creo que no. Mis hermanos, si nosotros nos ponemos a examinar lo que hemos recibido del Señor, mi pregunta es, ¿qué hemos recibido de parte del Señor? Yo creo que aún en nuestra rebeldía y cuando el Señor ha tenido que apretar las tuercas y ejercer cierta corrección o disciplina, como lo dice el libro de Hebreos, aún en ese momento Dios sigue teniendo misericordia. Yo creo que el desafío para nosotros, mis hermanos, es meditar qué iglesia queremos ser. Una iglesia que imite a Cristo, que su fe sea coherente con la práctica de esa fe que tiene que ver con el amor. Jesús dijo, por esto conocerán que son mis discípulos. ¿Y qué más? ¿Por la forma? ¿Cómo se aman? Mis hermanos, no aspiremos ser una iglesia que camine en dirección a parecerse a Cristo si la misericordia y el amor no es un elemento importante en nuestra vida. Y no solamente como concepto, mis queridos hermanos, sino cuando a veces nos toca poner la otra mejilla. Eso no es fácil. Cuando nos toca perdonar a los que nos ofenden. Cuando de repente un hermano tuvimos un roce, una tensión, una situación. ¿Sabe que mi hermano dejemos eso en el pasado? Dios nos ha perdonado, nos ha hecho una cosa, sigamos adelante, usted mi hermano. Pero es triste cuando en iglesias se dividen, se separan por cosas pequeñas, por el color de las sillas, por el color de la pared, si se compra o no se compra un aire acondicionado, si se sientan o no se sientan de otra manera. Hace un tiempo escuchaba el testimonio de un pastor que el pastor que había renunciado, una anécdota, y llamaron a un nuevo pastor. Dicen que esta iglesia no tenía muchos problemas, creo que fue muy difícil para el pastor anterior, y dicen que el primer día de reunión ellos esperaban que llegara el nuevo pastor y nadie llegaba. Y resulta que llegó un hombre de la calle vestido con ropa andrajosa, quizá parecía mendigo, y nadie se acercó a saludarlo, nadie se acercó a extenderle una mano, nadie se acercó a preguntarle cómo te llamas, qué estás haciendo, cómo podemos ayudar. Nadie lo hizo. Para la sorpresa de la congregación es que este hombre de repente avanzó, se quitó esa ropa, debajo tenía su traje y se mostró en el culto y le dijo, la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificios. Esa es la predicación de hoy. Nos vemos en el próximo domingo. Mis hermanos, la misericordia es una bonita, pero no es fácil. Gracia es cuando Dios te da lo que no mereces, pero misericordia es cuando Dios no te da lo que tú mereces. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios no hace eso en nuestra vida? Yo sé que como personas tenemos caracteres diferentes, tenemos temperamentos diferentes, pero mis hermanos, antes de molestarme profundamente con alguien, antes de perder los estribos, antes de pensar que
Y no es fácil, porque vivimos en una época de profundo dolor, mis hermanos. Muchos hermanos están sufriendo. Y yo creo que esto también debería desafiar nuestros corazones cuando vemos que se envía un motivo de oración, cuando vemos que se envía quizá una solicitud de ayuda. Yo creo que siempre podemos ayudar. El que pueda aportar económicamente puede ayudar, pero el que también puede orar, puede orar. Pero ¿saben cuántas veces nos decimos, sí, yo voy a orar por ti? Y no oramos. Hasta que nos toque a nosotros. Y nos damos cuenta de lo difícil que está en las situaciones. El Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo transformó y confrontó a los fariseos. El ser humano, por causa del pecado, tiende a ser legalista. Pero gracias a Dios por Cristo, porque Él nos da su Espíritu Santo, que nos capacita, que a través de su palabra transforma nuestra mente y nos permite cada día crecer a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Mis hermanos, ¿a quién quieres imitar? Y con esto termino. ¿Quieres ser como los fariseos? ¿Seguir una norma, una regla que a lo mejor no trae ningún tipo de provecho? ¿O quieres ser como Cristo? La misericordia edifica, restaura, sana, pero el legalismo destruye, mis hermanos. Y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, muchas gracias